Shalom a todos mis hermanos del Grupo Internacional Yeshua HaMashiach Jai. Dando primeramente gracias al Eterno por permitirnos la vida hasta el sol de hoy. Por la vida de nuestros seres queridos, por el sustento, vestido y techo. Reconociendo que Él es el amo único de todo lo que existe, y no hay ni siquiera una hoja que caiga o mueva sin su voluntad y permiso. Permite Shaddai nuestro, la pronta llegada de nuestro Mashiach Yeshua que pueda ser visto en nuestros días. Amén ve amén. Hoy es el tercer día, 4 de Heshvan, 5778. Martes, 24 de octubre, 2017. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. Para Salej Leja, sal por ti mismo, o vete para ti. Bereshit, Génesis 12, 1, 17, 27. Haftará. Yesaya. Isaías 40, 27, 41, 16. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Shofen Amalhudí, o Brit Hadashah. Meir, Marcos 3, 1, 4, 20. Recuerden que puede hacer sobre esta parashá, cualquier exposición, resumen, pregunta, propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. No está permitido cualquier comentario fuera de la parashá. Hacer caso omiso a estas reglas es una falta de respeto a todos los integrantes del grupo, por lo tanto tome el primer día de la semana para realizar estas preguntas. Sin embargo puede hacérmela en privado. Por lo tanto apliquemos la Alajá Ilhot Talmud Torah de Rambam 4, 6. Tampoco se pregunta al instructor sobre un tema diferente, sino del tema que en ese momento se está estudiando. Agradezco su cooperación al respecto. Comentarios diarios y breves de la parashá. Bereshit, Génesis 12, 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete para ti de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Comienza la parashá de esta semana con el relato del momento en que Hashem llama a Abraham para que abandone Harán y se dirigiera a la tierra que él indicaría. Recuerden que ya Abraham había salido de Ur y se había asentado con su padre y resto de la familia en Harán. Nos dice el texto hebreo de la Torá. Esto es: Vayomer, Adonai, el Abraham, Lej Lejai, y dijo el Eterno a Abraham, sal y vete por ti mismo. Y como podemos apreciar, el Eterno, todo misericordioso y compasivo, ordena a Abraham, no se le había cambiado el nombre aún, salir de la casa de su padre, abandonar su ciudad y su familia y marchar hacia un lugar que Adonai le indicaría en su momento. Ahora bien, podemos abordar este pasaje con las siguientes preguntas. ¿Cómo el Eterno tiene esa forma de llamar a Abraham de esa manera, tan íntima y personal? Si vemos textos anteriores se habla de su genealogía, pero no habla de su relación con el Eterno. Pero si vemos que Abraham, sin formular preguntas o demostrar oposición alguna, obedeció estrictamente la orden divina y se puso en camino hacia el destino señalado, versos 4, 5. El texto resulta sumamente intrigante. ¿Por qué la elección de Abraham? ¿Por qué su obediencia y silencio? ¿Acaso Abraham ya habría tenido conciencia de la existencia de Elohim antes de la revelación en Harán? Pero la Torá no narra ningún hecho anterior en relación a esto. Allí, mis hermanos y amigos, que entre el cristianismo y el judaísmo hay un abismo muy grande en muchos casos. La mente que se crea en el cristianismo es monolítica y presume de ser absoluta. Es decir, que si no crees como yo, estás cerrado y desconoces la verdad que solo yo soy portador. La cual es irrevocable e irrebatible. Esa es la mente que crea el cristianismo en todas sus denominaciones, ya sea católica, evangélica, testigos de un tal Jehová, que otros llaman Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuánto Talmud, o Midrash, o Zohar, pueda usted leer, o cuántas palabras pueda en hebreo usted anexar a su diálogo cotidiano, o si ahora usa talit o kipa, si sigue con esa mentalidad, usted, en esencia sigue pensando como cristiano. Para responder a estas preguntas debemos tomar los textos consultivos, donde defino consultar. Pedir información, opinión o consejo sobre una determinada materia. ¿Ven bien el concepto? No dice, certeza absoluta de algo, o idea irrevocable de algo, solo es una opinión, información y consejo. Por tanto, en los textos consultivos de la Torá se van a encontrar a veces diferentes opiniones sobre un mismo tema. Cosa que no pasa en el cristianismo, el cual en los concilios del pasado determinaron que iban a creer los creyentes futuros, y quien se salga del carril ya está fuera de orden, y debe ser perseguido o menospreciado. Solo basta con echar un ojo a la historia del cristianismo, y ver que la intolerancia es su principal pilar de existencia. La persona sale de este cristianismo, y se encuentra con un judaísmo pluralista. Claro está, siempre habrán radicales, pero no porque el judaísmo lo enseñe de esa forma, de la misma manera de los radicales islámicos que según los estudiosos del Corán no representa para nada el espíritu del Islam.
¿Por qué hago esto? Aunque esto lo he repetido en muchas oportunidades, siempre tendré que recordarlo. El primer paso para entender la Torá, en su concepto hebraico, es abandonar las ideas preconcebidas que dé lugar a prejuicios teológicos. Si logra este paso, que es el más difícil, tendrá un universo de conocimiento por recibir. Ahora bien, volviendo al tema y aclarando de antemano que voy a usar fuentes consultivas, abordemos a Abraham bajo el enfoque de los sabios. Y que esto no lo va a encontrar implícitamente en la Torá. En el primer capítulo de las leyes concernientes a la idolatría, Maimónides cuenta la historia del reconocimiento del hombre de la verdad de un solo Elohim. Y ella nos dice sobre cómo diferentes personas antes de Abraham había tenido ese conocimiento, pero no de la manera correcta. Este desconocimiento los llevó pronto a comenzar a erigir templos y altares para el sol y las estrellas, ofreciéndoles sacrificios e himnos de alabanzas, creyendo que todo esto era el deseo de Elohim. Ciertamente esta idea no es descabellada, pues aún hoy vemos cristianos que niegan que practiquen la idolatría, pues solo dice que honran las imágenes, pero no las adoran y que no representa otra cosa que a Dios y las cosas que a Él le agradan. Este mismo conocimiento errado de agradar al Eterno, era totalmente difundido en la época de Abraham. Pero en Abraham, había algo especial aún desde su niñez. Ya de pequeño, nos narra, la mente de Abraham comenzó a buscar y a preguntarse: ¿cómo orbitan los cuerpos celestiales sin una fuerza motora? ¿Quién los mueve? No pueden moverse por ellos mismos. Inmerso entre los desconocedores idólatras de Ur-Kasdim, no había nadie quien le enseñara. Su padre, madre y gente de la casa, y él entre ellos, eran idólatras. Pero su corazón buscó, y llegó a la conclusión que hay un Elohim y que creó todo y que en toda la existencia, no hay nadie más que él. Llegó a la conclusión que todo el mundo estaba errado. Según nos narra la sección titulada Ilhot Avoda Kohabim, literalmente las leyes sobre la idolatría de las estrellas. Lo que quiero compartir con ustedes, es este concepto, para comprender, o sea basado en un método lógico y científico, el joven Abraham llega a una conclusión, que no fue inculcada ni enseñada como una religión. Solo fue su razonamiento y el uso de la lógica, que lo llevó al conocimiento sobre el creador de todo lo que existe. Ciertamente a mí, me pasó algo parecido, y de eso ya he hablado en varias oportunidades con ustedes. Lo que quiero enfocar aquí que el uso de la lógica, o el método científico no es contrario al Eterno, sino una forma lógica, de entender y enseñar a nuestro Creador a otros. De la misma manera como nos dice aquí. Finalmente entendió el camino de la verdad y la justicia a través de su exacta comprensión. Se dio cuenta de que había un único Elohim que controlaba la esfera, que este Elohim había creado todo y que no hay otro Elohim entre todas las otras entidades. Ramban, Ilhot Avoda Zara 1:3 con el comentarista Rabat nos dice lo siguiente. Pregunta por qué solo a Abraham, de todas las personas justas de su generación y de las 10 generaciones previas, se le da el crédito de haber influenciado a las masas. Aunque ciertamente dan una explicación al respecto, es mi opinión personal en esto que el uso de la enseñanza con lógica, entendimiento, comparación, análisis y comprobación fue la clave. Saque usted sus propias conclusiones. Ya que si enseño, con comparaciones lógicas, y tangibles, no solo decir que esto es así, pues eso fue lo que me fue enseñado y punto. Dejo al lugar a las dudas, que no pueden ser respondidas pues solo se cree por fe, e imposición de ideas. Abraham de la misma manera que entendió, y llegó a comprender de que existía un creador, de esa misma forma lo enseñó. Es por ello que captó, a las masas más que sus antecesores y contemporáneos. Ciertamente la creencia lógica de un creador, no crea una relación que pueda entenderse con la lógica, que son dos cosas distintas. Y esta es la diferencia entre la fe, y la lógica. La cual se traduce que con una, llego a razón de la existencia sin lugar a dudas de un creador, y con la fe, nos debemos mover en él. Con la certeza de que es nuestro Padre, y que nunca va a querer mal para ninguno de sus amados hijos. Con esa fe aceptamos todo lo que de él proviene, sin cuestionar y queja ni acusaciones. De la misma manera que hizo Abraham. Eso es fe, aunque la lógica no tenga nada que ver con ella. Ya que la lógica en esta etapa solo genera incredulidad, pues no se ve aquello que esperamos, o que creemos que es lo mejor para nosotros. Y tocante a esto podemos ver lo que nos dice. Yehuda ben Samuel Aleph, nació en Tudela, Navarra, 1070-75, y muere en Jerusalén, 1141. Filósofo y médico judío español. ¿Quién era Abraham para Alevi? Abraham según Alevi era un hombre que había sido un filósofo y había realizado especulaciones racionales sobre Elohim hasta el día que obtuvo una revelación y abandonó toda especulación racional.
Abandonó la astrología, la astronomía, las ciencias, la filosofía, la especulación y el pensamiento racional para poder relacionarse con Elohim a través del gusto. ¿Qué significa esto de gustar de Elohim? La palabra hebrea que Alevi cita del Salmo 34 es tam, que podemos traducir al español como saborear, probar o degustar. Y también nos dice. En definitiva, esta es la figura de Abraham y su relación con Elohim según Alevi es el ideal que debemos seguir para relacionarnos verdaderamente con nuestro Elohim. Para Alevi no debemos buscar a Elohim a través de la razón o la especulación filosófica sino a través del sentimiento. Aunque parezcan conceptos contrarios, ya lo he explicado antes no lo son. Con la razón y la lógica llego al conocimiento de su existencia sin lugar a dudas. Y con el sentimiento que genere esa relación, se puede traducir en saborear o degustar, afirmo una relación de confianza única donde la razón y la lógica no tiene cabida, pues va más allá, de un simple razonamiento. ¿Cuántos entienden lo que digo? Es el sentimiento máximo de confianza y amor, que se traduce en acciones y conductas. Por tanto, hermano, deténgase. Analice. ¿Siente usted un amor irracional hacia el Eterno? Un amor que no le permite pensar en lo que será, o podrá ser, pues está irracionalmente confiado en él. Si ha llegado a ese grado, lo felicito. Y es digno de mi admiración, pues es el grado que todos debemos alcanzar. Hazak, Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.